Solo para acotar, con el tema del SOAT debería estar a nombre de la persona y no de la moto, porque si uno tiene dos motos, tiene que pagar dos SOAT. Yo entiendo que la policía no tiene herramientas legales para aplicarle todo el rigor de la ley. Entonces esto no es solamente de esta reunión que tenemos, tanto el MTC como el Ministerio del Interior, sino que él es el Poder Judicial. Porque si se saca una ley única, se le aplica todo el rigor a quien asalte por un celular y va 15 años adentro, efectiva. Y si está esto complicado con muerte, 30 años efectiva. Y yo creo que todo esto se paraliza. Y el que usa un vehículo, el cual es robado, que se le aplique otra pena, que claro sería un poco menor, pero que se aplique. Que la policía hace su esfuerzo, pero no tiene herramienta legal. Un informe que podrían hacer ustedes, hagan llegar esto, todo este gran problema que tenemos los motociclistas, que somos señalados, y que no es así. Si tenemos culpa en algo, del 1 al 10 tenemos 1, pero el resto son los delincuentes. El resto es el sistema. Este sistema hay que cambiarlo. Estamos mal. Y si ya hemos hablado que hay que cambiarlo, cambiémoslo, señores. Veo que mis colegas motociclistas han tocado pinceladas de distintas perspectivas. Efectivamente, hay cosas realmente mucho más importantes que hablar en materia de motociclistas y se tiene que hablar de Perú. Hay tema de SOAT, de los robos, esto de la restricción del compañero, del pasajero. Yo ya estoy viendo en las calles que se están juntando para robar de 4 individuos en 4 motos. Siempre el delincuente va a buscar la forma de robar o de cometer su fechoría. Perú tiene el SOAT más caro no solamente de la región, sino de toda América. Solamente nos gana Inglaterra. Incluso en Inglaterra, anualmente, tanto como en Canadá, te dan un deducible de tu SOAT no utilizado y te sirve para tu SOAT del año siguiente. No hay justificación para que en Perú pagamos el SOAT más alto de Latinoamérica. Yo creo que acá todos los presentes ya hemos estudiado bien el tema de las normativas, no propuestas sino impuestas. La socialización de la cual somos sujetos en esta tarde ha debido ser a la hora de elaborar el 1216, específicamente el artículo 5, no a la hora de reglamentar cómo lo quieres, de qué tamaño lo quieres o de qué color lo quieres. Una pregunta muy lógica, muy racional, porque el derecho no es otra cosa más que criterio, es ¿quién les ha dicho a ustedes que este artículo 5, su contenido, va a dar resultado en materia de seguridad ciudadana? ¿Qué experiencia tienen fehaciente? En Colombia fue un fracaso. Hay un tema, es el tema del fuero. Ustedes lo traen, con todo respeto lo digo, al coronel Vela, pero en materia de seguridad ciudadana es el fuero del coronel. Nosotros deberíamos estar sentados en su ministerio, con sus técnicos, con sus especialistas, con sus estadísticas, con sus equipos de trabajo. Entonces yo dejo eso a manera de reflexión, porque es un conversatorio. No sería fructífero continuar con más exposiciones de temas que ya todos hemos estudiado esos temas. Sin querer, porque en realidad las asociaciones aquí no hemos coordinado, ya vamos a decir esto, no, al contrario, cada una viene con su idea, sintetizando las respuestas. Yo creo que volvemos al punto de que nadie pidió tortas. Disculpen el ejemplo, pero es el tema. Nos están dando un plato ya servido cuando ni siquiera nos han dicho si lo queremos o no. Y si en materia de fuero se respecta, de verdad, temas de seguridad ciudadana, deberíamos estar sentados en el Ministerio del Interior con el coronel y con sus especialistas y su equipo de trabajo. Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes.